a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y ojo que para el día de hoy tenemos noticias bastante guapas que comentar, aunque seguramente alguna de ellas no os haga demasiada gracia. De hecho, comenzaremos hablando de la próxima consola de Xbox, un sistema que ya se está fabricando y que quizá pues no está tan lejos de poder anunciarse. Pero bueno, hay cosas, sobre todo a nivel de precios y demás, que se han desvelado en las últimas horas, que repito, seguramente cumpla los peores temores que tienen más de uno. Pero aparte de todo eso, también tenemos que hablar del futuro de los videojuegos multijugador de PlayStation, porque la cosa se ha torcido todavía un poquito más. Posiblemente esto para muchos sea una gran noticia, porque no les gusta la estrategia que había llevado Sony en los últimos tiempos. Pues bueno, vamos a ir con más información acerca de ese tema. Pero en fin, por supuesto quiero también deciros que tenéis un sorteo a vuestra disposición de mi parte. Estoy sorteando 2 copias de Silent Hill F para la plataforma que lo queráis. Obviamente no para Nintendo Switch, porque de momento no existe ahí el videojuego. Para Xbox, para PlayStation, para PC, da exactamente igual. El ganador es el que elige, ¿vale? Es un sorteo global que estoy haciendo a través de las redes sociales y simplemente tenéis que compartir esa publicación y ser suscriptores de este canal. Punto. No hay que hacer nada más. En primer lugar, vamos con ese salto generacional de Xbox. Vamos a hablar de esa nueva videoconsola, del concepto que esta misma tiene y sobre todo de algunas de las preocupaciones que les llegan a los usuarios. La información que voy a compartir viene por parte de Kepler, un informador habitual que nos suele filtrar cositas acerca de AMD en los últimos tiempos y que en general suele estar bastante certero, o al menos suele aproximarse mucho a las informaciones oficiales que acaban saliendo en un momento determinado. Y bueno, lo que nos comenta es, en primer lugar, una cosa muy interesante y sobre todo una de las máximas preocupaciones que pueda haber en cualquier consumidor de esta plataforma. ¿Qué pasará con tus videojuegos? ¿Qué pasará con la biblioteca que ya tengas establecida? ¿Seguirá siendo compatible? La información que nos dice es que sí. Toda tu biblioteca será compatible en esa próxima Xbox, aunque hay un matiz muy importante dentro de todo esto. Sería compatible en la consola que fabrique Microsoft. Porque ya sabéis que esa próxima generación va a venir de una manera muy compleja. Habrá otras casas desarrolladoras que puedan crear su propia Xbox, que puedan crear su propia plataforma mediante ese sistema operativo actualizado que por supuesto querrán ir mejorando con el paso del tiempo. Y la cuestión es que obviamente esas plataformas, al ser básicamente un PC, no pueden permitirse la licencia de llevar videojuegos que no estén disponibles en PC, como por ejemplo el próximo Grand Theft Auto, u otros videojuegos como Unicorn Overlord que no existen en esa plataforma. No pueden llegar y decir, oye, pues lo ponemos aquí y ya está. No, eso no será posible. Microsoft está fabricando un dispositivo que como tal será una videoconsola, aunque tenga muchos componentes cercanos al mundo del PC. Y por eso serán compatibles, por eso esos videojuegos se podrán compartir, vengan de la 360 o vengan de la Xbox original. Así que por esa parte ya sabéis a lo que ateneros. Pero todo esto por supuesto siempre va referido a los videojuegos digitales que tengas. Nada garantiza que la siguiente consola de Microsoft acabe teniendo soporte para formato físico. Eso quiero que vaya por delante. Seguramente pues acaben dándote la posibilidad comprándote un lector externo o cosas por el estilo, porque es básicamente lo que nos está empujando esta industria desde hace tiempo, en comprarte más cacharros adicionales o en comprarte cosas que antes solían venirte con la videoconsola. Eso es así, pasa de hecho con los videojuegos en formato físico. Hoy en día te llama edición deluxe a que un videojuego te venga con un libretro de instrucciones y 4 cosas más. Eso ya te venía muchas veces en los videojuegos normales, pero bueno, estamos hablando de otra época y tampoco me quiero enrollar mucho sobre ese tema. Pero eso, que ateneros a la próxima consola que fabrique la propia Microsoft. Las que fabriquen terceros seguramente tengan algunas limitaciones en cuanto al tema del catálogo. Y bueno, a futuro es verdad que esta gente pues está intentando sobre todo moverse un poco más en el terreno de que todo lo que se lance sea Play Anywhere. Mirad el último evento que presentaron esta gente. Básicamente todo lo que nos anunciaban decían que te valía para consola, PC y nube. Y eso posiblemente sea algo muy frecuente en prácticamente todos los videojuegos que vengan en adelante. Repito, salvo casos como
GTA 6 y compañía, que obviamente tienen esa limitación y vienen de plataformas o más bien de publicaciones que no son demasiado amigas de estas cosas. Pero bueno, dicho lo cual, otra de las movidas que vamos a tener con esta plataforma es el precio. Por supuesto, está muy bien tener un mogollón de tecnologías, tener un mogollón de tiendas, tener un mogollón de posibilidades, uso de inteligencias artificiales, ese tipo de cosas, pero la pregunta es ¿cuánto va a costar esta plataforma? Pues bueno, también ha hablado Kepler acerca de todo eso y ojo que vienen curvas. Pues según este filtrador parece ser que esa próxima plataforma estaría no demasiado cerca de los que tengamos en el mundo de las videoconsolas tradicionales, es decir, no estaría en un rango de precios similar a lo que te pueda costar una PlayStation 6, que de por sí va a ser bastante cara, sino que de hecho estaría más cercano al precio que habitualmente nos ofrece el mundo de los ordenadores, de las torres que te sueles encontrar montadas dedicadas al mundo de los videojuegos precisamente. Es decir, estaría en una horquilla posiblemente muy cercana a los 1000 pavos. Esto obviamente va a cambiar con el paso del tiempo, obviamente es algo que puede variar y estamos hablando de una Xbox base, de la plataforma principal. No se descarta obviamente que haya modelos inferiores y más económicos. Lo está haciendo la compañía Asus con esa plataforma portátil, lo ha hecho la propia Microsoft con la Series S y parece que incluso Sony PlayStation va a seguir ese camino. Pero bueno, más vale que así sea, porque como tu próxima plataforma dependa de un sistema que te vale literalmente lo mismo que un PC, tenemos un problema bastante gordo aquí. Principalmente porque ya no es tanto el hecho de competir en el mercado de videoconsolas. Microsoft ya no compite en ese mercado, simplemente cubre una demanda, cubre una necesidad, cubre una alternativa, pero que digamos ya no está pujando contra Sony PlayStation en ese mercado, ya no está luchando en ese sentido. Pero aquí pues hay un problema sobre todo para los que somos usuarios de Xbox y tenemos los videojuegos atados a dicho sistema, porque si esta misma información se corresponde con la anterior, las otras alternativas, las que te vendan diferentes compañías, no te van a permitir acceso a toda tu biblioteca. Vas a depender de la plataforma que Microsoft te saque, ¿ok? Y dicho esto, entonces tendrás que adecuarte al precio que ellos te pongan de plataforma. Y claro, pues no sé si aquí vamos a tener alguna alternativa menor o una puerta de acceso para la gente pues menos pudiente, para la gente que no se pueda gastar una pasta, porque habrá muchos que puedan pensar, oye, pues te montas un PC, te montas una torre de ordenador y punto pelota. Ya, pero es que ahí no está todo tu catálogo de Xbox, ahí no están todos los juegos de la Xbox 360, no están los de la Xbox original y también otra serie de videojuegos que están atados a videoconsolas como los que acabo de comentar, un GTA, un Unicorn Overlord y juegos un poco de ese rollo. Aquí hay pues una línea que tienen que trazar muy cuidadosamente, sobre todo por ese público, que son más de 30 millones de usuarios a día de hoy y los que todavía no estén atados a la Xbox One, que son muchísimas personas aún. Así que en ese sentido, que gasten un poco de cuidado porque esa próxima generación obviamente no va a vender mucho y hoy si lo pones a un precio alto se lo vas a poner muy complicado al público fiel, que es básicamente lo que te queda ahora mismo. Cambiamos de tercio y vamos a hablar de próximos eventos, porque se ha anunciado uno para mañana mismo. Tenemos un evento de PlayStation, solo que no va sobre videojuegos de PlayStation. En general va a ser un evento dedicado al título que estáis viendo en pantalla, First Light de 007. Estamos hablando del nuevo videojuego desarrollado por la misma gente maravillosa y estupenda que nos ha traído la saga Hitman. Y aquí pues nos van a hacer una presentación durante el día de mañana, aproximadamente hacia las 8 de la tarde, horario peninsular español, 7 en Canarias, echada en torno a las 2, horario costa este de los Estados Unidos, y las 12 de la mañana, el mediodía, horario Ciudad de México. Va a durar 30 minutos completos para presentarnos todas las novedades que nos tengan que decir acerca de su sistema de mecánicas, acerca de cómo se puede disfrutar este videojuego, y la verdad que tiene todo bastante buena pinta. Hay gente que desconfía sobre todo por el aspecto visual que le han dado al personaje, también un poco el aspecto técnico que nos ha presentado el videojuego, las pocas imágenes que tenemos de este, pero
La cuestión es que viene de unos desarrolladores que nos han traído videojuegos muy espectaculares. Debo decir que si este videojuego tiene las posibilidades de resolución que te ofrece la saga Hitman, estamos de muy enhorabuena. Porque la saga Hitman destaca sobre todo mucho por eso, porque al final las soluciones a cada uno de los problemas o cada uno de los casos a los que te enfrentas son infinitas. Tienes básicamente todas las posibilidades de entorno, de armas, de sigilo o de ir a lo bruto, básicamente. Te ofrece de básicamente todo y oye, pues la verdad que me gustaría que este videojuego mantuviese esa esencia y por qué no, que incluso innovase en alguna cosa más. Si no habéis jugado la saga Hitman, os invito a que le deis un vistazo por lo menos a su última entrega, al último Hitman, y ahí pues os hagáis una idea de por dónde van a ir los tiros, nunca mejor dicho. Pero bueno, mañana tenemos una cita por aquí. Y ahora vamos a hablar, sí, de Sony PlayStation, pero de un videojuego propio, concretamente este que os estoy dejando en pantalla, Fair Games, un título que seguramente muchos ya ni siquiera tengáis fichado. Bueno, es que es un videojuego que en general a nadie le interesó cuando lo mostraron. Básicamente es ese título multijugador que va sobre atracar bancos, encontrarse con bandas rivales que también lo están atracando, enfrentarse unos con otros. Bueno, básicamente el mismo concepto que tenían los videojuegos de Payday, más o menos algo aproximado a eso. La cuestión es, con este videojuego no paran de sucederse problemas, porque hace unos meses conocíamos que la fundadora del estudio se largó, se fue, abandonó completamente la compañía. Nunca se dieron explicaciones de qué es lo que pasó ahí. Bien, el videojuego seguía adelante, todo seguía a su ritmo, al menos eso parecía. Y hace poco se ha visto que el director del videojuego también se ha ido de la compañía. Recientemente, a finales de este mes pasado, concretamente se va a la Warner. Esto aparece en su ficha de trabajo, es decir, esto se ha conocido de esta manera, simplemente porque él mismo lo ha puesto, que ha dejado el estudio y se ha ido a otra parte. ¿Y qué es lo que pasa ahora mismo? El videojuego en principio sigue adelante, en principio se ha seguido contratando gente hasta hace relativamente poco, pero cabe recordar que el hecho de que se estén haciendo contrataciones no te garantiza que el videojuego vaya a terminar desarrollándose, porque por ejemplo, Microsoft hace poco ha cancelado Contraband, un videojuego que hasta hace nada estaba contratando personal, al igual que en su momento Perfect Dark. También se ha cancelado ese videojuego teniendo en cuenta que lo presentaron apenas un año antes ya con el juego en movimiento. Así que lo dicho, no garantiza eso que un videojuego vaya a salir definitivamente. Además que este título de momento ni siquiera lo hemos visto moviéndose, simplemente vimos una escena cinematográfica para ver un poco el concepto visual y general que nos ofrece. No pinta bien el proyecto de los videojuegos multijugador de PlayStation desde hace tiempo, es decir, esto no es nuevo. Ya desde un principio a la gente no les terminó de convencer esa idea de que de repente se pongan a comprar estudios para dedicarse a esta clase de cosas o incluso poner a estudios que trabajaban en otras para dedicarse a hacer videojuegos a ver si así ganan grandes comunidades. Y hombre, yo entiendo que la idea al final es conseguir eso, un videojuego popular que te abarque pues muchísimo mercado y no tener que estar dependiendo del Call of Duty o del Fortnite. Y claro, pues ese tipo de cosas te conducen a esto, sobre todo cuando Sony PlayStation tiene mucha inexperiencia. ¿Y sabéis qué es lo curioso? Que el único videojuego de este estilo que les ha funcionado se llama Helldivers 2 y ese título no está desarrollado por un estudio que sea propio de Sony PlayStation. Han contratado a Bungie, han comprado no sé cuántos estudios, de los cuales unos cuantos ya los ha tenido que ir cerrando. Este tiene pinta de que también va a ser un cierre inmediato. Y bueno, pues lo dicho, es curioso que a lo mejor no le hace falta comprar estudios, a lo mejor no les hace falta Bungie, a lo mejor simple y llanamente les hace falta confiar en estudios externos que se dedicasen pues a hacer cosas que saben hacer, no poner a tu mejor compañía de juegos AAA o al menos a la que más rédito te ha dado en los últimos tiempos como es Naughty Dog, hacer un videojuego multijugador que al final has tenido que cancelar y hacer perder 3 años a ese estudio de desarrollo, al igual que por ejemplo Bluepoint, que lo contratas y de repente lo pones a hacer un multijugador de God of War, algo que se ha tenido que acabar cancelando en este mismo mes de enero y así sucesivamente. A ver si se dan cuenta de esto y abandonan un poco esa idea o se la dejan a gente que sepa hacer ese tipo de cosas, que sean una garantía, pero en fin.
ya os actualizaré. Y ahora vamos con un par de noticias un poco más pequeñitas, pero no por ello menos interesantes. Por ejemplo, ¿os gusta la franquicia Rayman? Sí, pues parece ser que hay otra nueva entrega en camino, y esto se ha comunicado oficialmente por parte de las cuentas de Ubisoft. Ya había varios rumores de que se estaba trabajando en uno o dos proyectos relacionados con esta franquicia, aunque puede ser que uno de ellos sea asociado a otras licencias. Pero en fin, un Rayman de corte clásico parece ser que se está trabajando. Ubisoft ha comentado textualmente lo siguiente: un equipo muy talentoso está trabajando en el futuro de Rayman. No esperen noticias nuestras pronto, pero tengan la seguridad de que Rayman está en buenas manos. Y bueno, dicho esto, pues entiendo que se lo han dejado un estudio de desarrollo de los competentes, estudio de desarrollo de los que quizá trabajan un poco más separado de las grandes, y en fin, pues ojalá acabe saliendo algo bueno y no acaben dejando olvidada esta licencia durante tantos años más. Novedades adicionales, por cierto, también tenemos acerca de Silksong, un título que se lanza a la de ya, lo tenemos a la vuelta de la esquina prácticamente, y en fin, lo que nos han comentado es lo siguiente: no habrá reservas del videojuego. Hay gente que se pregunta por qué este título todavía no se puede reservar en ninguna tienda. Hay gente que lo quiere dejar ya comprado, teniendo en cuenta que el precio ya se ha establecido de manera oficial. Pues en fin, básicamente han dicho que en el lanzamiento se comprará. O sea, el próximo día 4 a las 4 de la tarde precisamente, horario peninsular español, 3 en Canarias, en torno pues a las 10 de costa este de los Estados Unidos y las 8 horario Ciudad de México, el videojuego va a estar disponible para su compra en todas las plataformas. A la vez, no va a haber ninguna clase de demora o privilegio en ese sentido. Simple y llanamente, pues eso. Y concretamente, para Nintendo Switch, nos han dicho que habrá actualización gratuita y nativa para Nintendo Switch 2. Pero luego te llega Manolo, que vive en Murcia, y te dice que es que las compañías multimillonarias no pueden ponerte actualizaciones gratuitas porque les sale muy mal económicamente. Hablando de cosas gratuitas, vamos a cerrar el vídeo precisamente con una información de última hora, y es que el nuevo Sonic Racing, el nuevo Sonic de carreras que va a salir a finales de este mes, va a tener una nueva demo completamente gratuita para todas las plataformas. No se ha dicho el día, pero será dentro de muy poquito. Será una demo para un solo jugador, para que puedas probar algunos personajes, algunos circuitos y, por qué no, seguramente algún posible tipo de carrera. Pinta bien el videojuego. En general, estos títulos suelen ser bastante divertidos y entretenidos, y esperemos que los modos den para un buen mogollón de horas. Próximo día 25 en todas las consolas y PC. En la caja de comentarios me podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones acerca de lo que hemos tratado en este vídeo, y obviamente disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.